Buenas tardes. Buenas tardes. Hay una opción, voy a hacer algunos avisos técnicos. Si no quieren ser vistos, pueden apagar su cámara. Y les pido a todos sí que apaguen su micrófono, porque puede sonar algo ahí y distraer la atención de todos. Eso. Lo otro que quisiera señalar es que voy a hacer una exposición. Esto está programado de 6 a 8 de la tarde, por lo tanto yo voy a hablar, me voy a permitir hablar, espero que me soporten alrededor de una hora y luego para tener una hora para que podamos conversar y hacer preguntas. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que están acá compartiendo este espacio virtual. No es, eh, no es fácil habituarse a hablar de esta manera. Creo que de alguna forma todos estamos adquiriendo la experiencia de poder contactarnos en la vida a través de estos medios que nos ofrece hoy en día la tecnología. Hay muchos aprendizajes que estamos realizando hoy en día, producto de la situación que estamos viviendo de pandemia, que nos tiene más o menos enclaustrados en nuestros hogares. Son muchos los aprendizajes, no solo de tecnología, sino de convivencia que estamos siendo obligados a realizar, y son muchos los aprendizajes además que como país hemos de tener para poder resolver algunas cuestiones que parecen importantes de resolver y que hoy en día se evidencian con dramática realidad, con dramática nitidez respecto de lo que ocurre en nuestro país y respecto de las instituciones políticas, de las instituciones sociales que hoy día nos rigen. Bueno, dado eso y esperando que todos estén en modo de cuidado, que se cuiden para que todos podamos reencontrarnos semana a semana en estos eventos y podamos salir ilesos de esta situación por lo demás grave que estamos viviendo, comenzaremos. La conferencia hoy día trata acerca de democracia, formas de gobierno, en general trata del Estado, de la forma en que se organiza el Estado. En la conferencia anterior hablamos de democracia, de cuáles son las características de la democracia, de cuáles son los requisitos que una democracia debe cumplir para que ésta pueda catalogarse de tal, de democracia, ¿cierto? La democracia la definimos como, voy a tratar de esbozar como partida, una definición un poco comprensiva y bien sencilla de democracia, ¿cierto? La definimos como una forma de convivencia, como una forma que las sociedades actuales, las sociedades contemporáneas han adoptado para gobernarse, para tomar decisiones, en que, y la mayoría de las democracias son democracias representativas, en que el pueblo elige un representante mediante el voto directo o indirecto, ahí hay que ver la diferencia en los países, pero mediante el voto, en general, voto universal, es decir, de la mayoría de la población que vota para elegir quiénes son aquellos representantes que van a dirigir al país. Además de que de la elección de los gobernantes, una cuestión importante que hoy día va a aparecer bastante en lo que vamos a tratar, es que en la democracia debe producirse un equilibrio entre los distintos poderes que actúan dentro de ella. De tal forma que si este equilibrio no se produce, no hay democracia. Es decir, hemos construido una democracia
donde hay distintas funciones o poderes dentro del Estado que se van coordinando, y no solo se coordinan, sino que se establecen verdaderos contrapesos unos con otros, de modo tal que ninguno de ellos pueda tener el poder total del Estado. Porque históricamente se ha visto que si alguien tiene el poder total del Estado, entonces lo más probable es que se produzcan situaciones de abuso que ya hoy en día son intolerables. De tal manera que debe haber un contrapeso. De esa forma, el presidente de la República o la presidencia de la República es contrapesada por un Congreso, ¿cierto? Por un Parlamento. También es contrapesada con un Poder Judicial. También con una Contraloría General de la República, una Contraloría u órganos de control que ejercen el control de la actuación administrativa etcétera. Estamos llenos de control, hacen de contra nadie, en esta forma de gobierno, nadie tenga tal poder de los demás y la posibilidad que los demás también participen en el gobierno de la polis, en el gobierno del Estado. Otra de las características que debe tener una democracia debe ser pluralista, es decir, admitir todo tipo de pensamiento, que se deben respetar los derechos humanos, de tal forma que si no existen todos estos requisitos, estamos ante una democracia bastante feble o débil, o sencillamente no hay democracia, ¿ya? Ahora, la democracia existe como una forma de gobierno, pero inscrita en un contexto. Ese contexto es una sociedad que se ha dotado a sí misma de una organización. Y de una organización que hemos convenido en llamar Estado. Y se le llama Estado aproximadamente desde el siglo XV, en que aparece por primera vez la voz, la palabra Estado, y hoy en día todos manejamos más o menos, o tenemos una idea más o menos, de qué significa el Estado. Y es importante saber qué hace un Estado, pues básicamente nos estamos relacionando día a día con el Estado. Y así como yo les decía en los encuentros anteriores, que no es trivial, que no es de menor importancia la Constitución, ¿cierto? Porque la Constitución tiene implicancia en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Entonces, tampoco es baladí o tampoco es trivial la forma en que se ha organizado la forma de Estado que tenemos. Es decir, hay estados que actúan de una forma tal que anulan los derechos de las personas, y hay otras formas de Estado que, al contrario, propician, ¿cierto?, el reconocimiento y personas de los derechos humanos en general. Entonces, esta crisis dada por la pandemia, por este lo que ha hecho, ha puesto en alerta a todos los estados del mundo. Hoy día, todos los estados del mundo están siendo sometidos a una prueba. Hoy en día van a tener que demostrar que dan el ancho, que son lo suficientemente poderosos en el sentido de que tienen suficiente capacidad de acción como para lograr o conseguir los objetivos que la población hoy día requiere de sus estados. Básicamente, la finalidad de un estado es la consecución, el logro del bien común.
del bien común. Esa es una palabra tremendamente importante. Si el Estado no tiene como finalidad conseguir el bien común, es un Estado que no es un Estado democrático. Es un Estado que no está viendo por el bienestar general de la población y por lo tanto es un Estado precario, es un Estado que sencillamente va a entrar prontamente en crisis. Es fácil imaginar que en el pasado existieron estados que no veían por el bien común, sino por el bien de la dinastía, de la familia que está, o del príncipe o gobernante que estaba en el poder, y todo se articulaba, todo el régimen de fuerza, toda la institucionalidad estaba articulada en torno al objetivo de conseguir que esa persona que detentaba todos los poderes del Estado pudiera obtener aquello que quería obtener. Hoy en día no es así. Hoy en día la exigencia que se le hace al Estado es la exigencia de conseguir para la población un nivel, un estándar lo más cercano al bien común. Bien común que es importante entender que no es el bien general, del que muchas veces se ha hablado, ni menos el bien individual. El bien individual es aquello que hace bien a cada uno. Es mi interés que se ve logrado, mi interés particular que yo logro. Ese es un bien particular. El bien general es aquel bien que obtiene la mayoría de la población. Pero el Estado no está para obtener el bien general, sino el bien común. Y el bien común se obtiene obteniendo aquello que sea bueno, que sea deseable para la mayoría de las personas, con pleno respeto de las minorías y con pleno respeto de los derechos fundamentales de las minorías. Y a través de procedimientos democráticos que hagan que las decisiones adoptadas sean, en definitiva, aquellas que la mayoría de la población ha querido darse. Un Estado no puede gobernar adoptando medidas que satisfagan el interés de la mayoría con prescindencia de la minoría. ¿Y por qué lo digo? Porque es fácil caer en el espejismo de que solo gobernando, o sea, para una minoría nunca, pero tampoco basta gobernar para la mayoría, porque el deber de toda democracia y de todo Estado democrático es gobernar haciendo visibles a todos aquellos que son invisibles. Les doy un ejemplo. Hoy por hoy tenemos la situación, a propósito de la ley que trata de impedir que muchos pierdan sus empleos, tenemos una situación en que el Estado chileno ha legislado para conservar los empleos de una parte de la población. ¿De qué parte de la población? De los que tienen contratos. Contratos formales, que cotizan, que pagan imposiciones. Pero yo no he escuchado que el Estado chileno, a través del gobierno y del Congreso, hayan adoptado medidas que tengan como finalidad hacerse cargo de la vulnerabilidad en que se encuentran aquellas personas que no tienen contrato de trabajo. Y no es que sea una o dos, son muchas. Seguramente son cientos de miles de personas y de modo transversal. Porque los que no tienen contrato de trabajo no solo es aquella persona que gentilmente me limpia mis zapatos y me los lustra cuando estoy allí en la plaza y tengo un casero, cada vez que paso por ahí me lustro los zapatos. Me encanta, es como un espacio de relax es como un regalo que me hago y converso con esta persona. Y ese señor hoy día no tiene ninguna protección. No tiene, a lo más irá a recibir el bono de 50.000 pesos, si es que.
Si es que, porque también hay que, entiendo yo, que estar institucionalizado, hay que tener, no lo sé, pero a lo más, de tal forma que en estas políticas diseñadas hoy en día por el Estado está gobernando o está diseñando políticas públicas para aminorar el impacto de esta crisis en la mayoría, que son los trabajadores que tienen contrato. Pero parece, y ojalá que se corrija, que está olvidando a esta minoría, que es una minoría de cientos de miles de personas que ejercen trabajos independientes o derechamente informales. De tal forma que si no se hace cargo el Estado de aquello, entonces vamos a tener a portas una crisis estatal grave, porque esta situación donde hay cientos de miles de personas que viven al día a día, que no van a poder tener dinero para pagar sus alimentos y sus gastos básicos, van a salir a la calle, no sé qué va a pasar, pero es posible, muy posible que haya una gran crisis humanitaria. El Estado, como es el garante del bien común, es el indicado, es aquel que debe velar para que justamente impere el bien común. Es decir, se gobierna pensando en la mayoría con pleno resguardo de las garantías de las minorías. Porque si no, el Estado no está cumpliendo su rol que modernamente la ciencia política y todo el derecho constitucional y toda la civilización, el nivel de civilización que hemos alcanzado exige al Estado. Entonces, bueno, vamos viendo cuál es la finalidad del Estado, bien común. ¿Qué más es el Estado? Se define al Estado, voy a dar lectura, o voy a dar pequeña definición de Estado, para luego entrar en su análisis. El Estado es una organización jurídica y política, es la organización jurídica y política de la sociedad con poder soberano ejercido institucionalmente por un gobierno sobre una población enmarcada en un territorio determinado con la finalidad de alcanzar el bien común. Es una organización. Como organización es una creación, es una idea que compartimos todos aquellos que estamos bajo o que adherimos a esta idea de Estado. Es una idea. Como idea, no es que exista en la materialidad, en la realidad material, física, algo que se llama Estado. Es una construcción que hemos hecho todos. Y funciona porque todos creemos que es real. Funciona porque todos le otorgamos nuestra esencia, le otorgamos poder al Estado. Y el Estado, por lo tanto, tiene la facultad de organizar le hemos dotado de la facultad de organizar esta sociedad civil, esta sociedad, esta suma de individuos que organizados de alguna manera natural, hemos dotado al Estado de las atribuciones para organizar y crear instituciones que organicen la sociedad civil. De tal forma que el Estado, para actuar, actúa a través de instituciones. Instituciones que son de la más variada índole. La presidencia, como le había dicho, el Congreso, pero también el Estado actúa del Sename, actúa a través de Carabineros, el Estado es el alcalde, el Estado es también el funcionario municipal que está allí resguardando diversos intereses del municipio. El funcionario de la salud, allí el Estado está y actúa institucionalmente. Y actúa sobre una población determinada. Ejerce una soberanía sobre un territorio y dirige una población determinada, la dirige política y jurídicamente, tratando de realizar aquellas acciones, aquellos programas, aquellas políticas que lleven a la población al bien común.
De esta forma, no es menor el rol del Estado, porque lo hemos dotado de inmensos poderes. Imagínense ustedes hoy día que el poder tiene, o sea, el Estado tiene tal poder que basta que el presidente firme un decreto y todo cambia. Y yo hace ya 2 semanas prácticamente ya no puedo ingresar a Chillán, yo vivo un poquito fuera de Chillán, porque el Estado ordenó que yo no pueda ingresar a Chillán. Desde el lunes, en la noche, que las personas no pueden salir de casa si no piden una autorización. O sea, tenemos que es un Estado inmensamente poderoso. Pero es un Estado inmensamente poderoso que por un lado tiene todo este poder, pero por otro lado el poder del Estado, ¿de quién deviene? Deviene de nosotros, del pueblo. El pueblo como la suma de todos los habitantes de este país. De allí obtiene su poder el Estado. Y eso debemos tenerlo tremendamente claro, porque de otra forma, lo que ocurre es que el Estado y los representantes del Estado, los que gobiernan, empiezan a creer que el poder les pertenece. Y si les pertenece, no tienen que rendir cuenta. Y no es así. El Estado está obligado a velar, a procurar el bien común, y los gobernantes están obligados a realizar las acciones necesarias para que ello ocurra. Y si no lo hace, está en infracción. Y si no lo hacen los gobernantes, están en infracción. Y podrán generarse las responsabilidades políticas, jurídicas, de todo tipo, que nos habiliten para volver al cauce correspondiente de las cosas y que el Estado vuelva a hacerse cargo de lo que debe hacerse cargo. También es importante aquí señalar que el Estado funciona y realiza su acción a través de unos representantes, que en su totalidad conforman aquello que llamamos gobierno. Gobierno en sentido amplio. El gobierno en sentido amplio está compuesto por la Presidencia de la República y por toda autoridad electa o no electa, pero que ejerce autoridad y que está facultada para ejercer un ámbito de acción con facultades claramente determinadas y con un poder de coacción. Porque esa es la gran característica también del Estado, que el Estado tiene la posibilidad, ¿cierto?, de ordenar, pero también tiene la posibilidad de que si no es cumplida la orden, de habilitar los mecanismos para hacer cumplir aquella orden, aquel mandato, mediante la fuerza, y mediante la fuerza física. Y hoy día quien infringe, por ejemplo, el toque de queda, es conducido, es una palabra nueva en nuestro léxico, es conducida, ¿verdad?, detenida por un breve periodo y de modo de que efectivamente se cumpla el toque de queda. Y en este sentido, cabe señalar la importancia que tiene la organización del gobierno. No es, y nuevamente aquí voy a ocupar una frase, no es trivial la organización que se dé del Estado, pues de ella dependen muchas cosas. Por ejemplo, existe una clasificación de Estado que lo clasifican en Estado unitario, federal y confederado. El Estado unitario, como el chileno, hay un solo poder central donde todo se centraliza, hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo, hay un poder judicial, todo está centralizado. Y eso nos viene a nosotros como herencia directa de la colonia, en que todo estaba centralizado en el rey, virrey, y como nos independizamos,
todo se fue copiado más o menos el modelo y tenemos un Estado unitario. Unitario donde, imagínense ustedes en el periodo de la independencia, donde cada caudillo quería la independencia de un lugar determinado y quería hacerse del poder. Y no quería compartirlo con los diferentes territorios que conformaban aquella zona geográfica. De tal manera que quería concentrar el poder, y eso fue lo que se nos traspasó. ¿Y eso qué implicancia tiene? Tiene una tremenda implicancia, porque ¿se acuerdan ustedes que yo les hablaba de que la democracia funciona cuando hay equilibrios, cuando hay compensación o contrapesos? Pero un Estado unitario genera tal cantidad de poder en su capital, en su centro, que ahoga e invisibiliza el resto de los territorios. Y ese es el gran defecto de lo que podemos llamar un Estado unitario. Entonces, se fijan ustedes como una decisión que fue tomada hace más prácticamente 200 años, hoy en día nos repercute y estamos ahogados de centralismo. Y tenemos a una clase política, por así decirlo, que está formada intelectual, emocionalmente incluso está formada en pensar todo desde el centralismo. Y si descentralizamos, por ejemplo, ahora Ñuble es región, claro, tiene algunos recursos adicionales, no digamos que está absolutamente descentralizada, porque el gobierno central sigue siendo tremendamente poderoso, pero es región, pero Chillán y toda la burocracia de la región, que dirige la región, está formada en el centralismo. Chillán se ha convertido en el nuevo centro, en desmedro de los pueblos, provincias que forman esta nueva región. Entonces, se va reproduciendo el fenómeno del centralismo hacia abajo. Y esto tiene que ver con la forma en que hemos organizado el Estado como un Estado unitario, un Estado centralista. Y ahora que tenemos la oportunidad de pensar una nueva constitución, yo soy fuertemente crítico, por lo menos yo, en seguir teniendo una forma de Estado unitario. Creo que el poder es necesario descentralizarlo. No creo que el centro debe tener tanto poder como para anular a los territorios, a las distintas sensibilidades y demandas y necesidades de los territorios. Y creo, desde ese punto de vista, que la opción para Chile tendría que ser definitivamente un Estado federal en que los territorios pudieran organizarse y tener determinadas autonomías que han de definirse en la Constitución. Además del Estado clasificado de esta manera, hay otras clasificaciones de Estado. Hay varias, pero me voy a detener solamente en una más, en honor al tiempo, aquí el tiempo avanza, que es aquella clasificación que se hace sobre la base del tipo de gobierno existente. Y tenemos un Estado autocrático, un Estado aristocrático, un Estado totalitario y un Estado democrático. Podrá cuestionarse esta clasificación. Hay miles de clasificaciones, cada uno se hace desde un punto de vista distinto. El Estado autocrático es aquel Estado en que una persona reúne en sí la totalidad del poder. Hemos tenido muchos ejemplos en la historia mundial, pretérita y también actual, de estados autocráticos, donde es una persona la que gobierna, ¿cierto? Tenemos las monarquías absolutas, las dictaduras, etcétera, etcétera, en que el Estado se organiza y las decisiones, de modo tal que las decisiones dentro de ese Estado las toma una persona. Y esa persona, y vamos a depender
de lo bien o mal que piensa y decida aquella persona en términos de esperar o no algún resultado adecuado. También tenemos los estados aristocráticos, en que es un conjunto de personas, es un conjunto reducido de personas las que tienen la dirección del Estado. Que pueden ser algunos filósofos en la antigüedad, como Aristóteles y Platón, decían, la aristocracia es el gobierno de los mejores. Hoy en día eso pudiera asimilarse a un país o a un estado en que haya un gobierno de tipo tecnócrata. La tecnocracia tiene que ver con aquello de que gobiernan aquellos que saben. Pudiera ser. Y el estado totalitario, estados totalitarios hay de diverso tipo. Han habido estados totalitarios de corte teocrático, hay estados totalitarios erigidos mediante el poder de las armas. Los estados teocráticos se erigen a través del poder de las armas, pero también de la seducción y de la adhesión de la población a una idea religiosa. Hay otros estados totalitarios, como el estado nazi, ¿cierto? Cuando gobernó en Alemania, o el estado comunista, cuando gobernó en la Unión Soviética o en Albania, por ejemplo, que son estados que llegan a ser totalitarios por adhesión a una ideología determinada. ¿Y cuál es la esencia de un estado autoritario? Que es distinto, el estado totalitario es distinto de un estado autoritario. El estado autoritario es aquel en donde no hay democracia y es el gobernante el que decide la cosa pública. Aquello que hace relación a la cosa pública, cómo se organizan los servicios, cuáles son algunas obligaciones, etc. Pero el estado totalitario va más allá. Y el estado totalitario lo que hace es meterse en la vida cotidiana de cada persona. Y entonces las personas ya no tienen libertad ni para elegir qué estudiar, dónde vivir, con quién casarse. Existen muchos ejemplos de este tipo de estados. En la Edad Media, los estados teocráticos tenían una fuerte inclinación hacia ser totalitarios a través de la religión. Hoy en día algunos estados de corte religioso musulmán también tienen una fuerte inclinación hacia ser estados totalitarios. Y la otra clasificación que tenemos que nos es más llevadera, nos gusta más, ¿cierto? Y con la que estamos familiarizados más, es el Estado democrático. Estado democrático en que es la población la que elige sus gobernantes, la que tiene una participación directa a través del voto. Y existen estados democráticos como el chileno actual, en donde rige una democracia representativa, en que la participación de los ciudadanos se realiza a través del voto, eligiendo las autoridades que lo van a dirigir, y que una vez que el ciudadano emite su voto, queda fuera. Y es el representante quien toma este poder que le fue conferido y lo administra a su buen criterio o mal criterio. Eso es lo que ocurre en Chile, en donde tenemos, por ejemplo, tenemos el caso de que hemos tenido durante algunos meses un presidente que, dado que existen las encuestas, podemos decirlo, que gobernó varios meses con un 6% de aprobación de la población. Eso es así porque él recibió un mandato y durante el tiempo que dura el mandato él no está obligado a rendir cuenta. Es un mandato sin mandato. Es un mandato en donde el gobernante tiene libertad de hacer o no hacer durante todo el periodo que dure
su administración. Y esa es la democracia representativa, que en general se la critica porque lo que ha hecho es desligar al pueblo de la participación ciudadana. Y no es que el pueblo no participe porque no le interesa, que sí le interesa. Lo que pasa es que en este tipo de democracia representativa, la participación del pueblo no tiene ninguna importancia, porque no incide, no tiene relevancia al momento de la toma de decisiones. Por lo tanto, si las personas sienten y saben que su opinión, su deliberación no va a ser tomada en cuenta, entonces se sustraen, porque nadie está como para andar perdiendo el tiempo en la vida. De esta forma, entonces, la gran debilidad de estas democracias es que se han ido cada vez, se ha ido instalando una categoría social que algunos llaman clase política, yo prefiero hablar de categoría social, altamente especializada, los políticos, ¿cierto?, que son tecnócratas de alguna manera, que ellos han creado formas determinadas para ser elegidos una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, esta categoría social de gente especializada en el gobierno del país, ¿cierto?, ha creado estas formas para autorreproducirse, para lograr que el pueblo cada vez participe menos en el gobierno del país. Frente a esa forma de democracia, que es la democracia representativa, teóricamente desde la ciencia política y desde diversas contribuciones como la filosofía, la ciencia política, el derecho constitucional, etcétera, etcétera, se ha estado levantando una democracia alternativa, que es la democracia participativa o la democracia deliberativa, en que existe una combinación, porque si bien subsiste en esta democracia deliberativa los representantes y los ciudadanos son convocados para elegir a sus representantes, lo que ocurre después es que también en la Constitución y en la ley se establecen instituciones o una institucionalidad suficiente para que el pueblo siga participando, decidiendo en algunos aspectos de la gestión de la cosa pública, para que siga participando, haciendo control del ejercicio de sus representantes, del ejercicio del poder de sus representantes, etc. Y de esta forma, el pueblo vota, sí, elige representantes, pero no se va para la casa, sino que permanece activo en la gestión de la cosa pública, en el control del ejercicio del poder de sus gobernantes. De tal modo, ¿cierto?, que y dado nuevamente que estamos en un momento en que tenemos que, ya un poco más lejos, ya no es ahora en lo inmediato, sino que esto se ha postergado para octubre, decidir si hemos de darnos o no una nueva constitución, y dado que aparentemente hay una mayoría por el aprueba la nueva constitución, es que yo creo importante poder llamar la atención sobre esto. ¿Qué tipo de democracia hemos de construir en esta nueva constitución que nos va a regir? ¿Una democracia formal, como es la democracia representativa, o una democracia que implique mecanismos de acción popular, mecanismos de acción y de participación de las organizaciones ciudadanas en la acción y en la gestión de la cosa pública? Yo me inclino por esta segunda alternativa. Creo que cuando las personas sí tienen incidencia en la gestión de la cosa pública, sí van a estar interesadas en participar. Porque obviamente, si, por ejemplo, las personas pueden decidir de qué obras de adelanto se realizan en su barrio, estoy seguro que, no todos seguramente, pero la mayoría va a estar interesada y va a participar en aquellas reuniones que tengan como objeto tomar aquella decisión. Por ejemplo. Luego, quería, y con esto para ir finalizando,
hablarles de algunas de las características que debe tener un Estado hoy en día. Hoy en día un Estado debe ser un Estado de derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Con esto, para terminar. El Estado de Derecho es aquella situación en que un Estado ejerce el poder con respeto de su propia legalidad, respetando sus propias normas del juego, pero no por el hecho solo de respetarlas, sino respetando su propia legalidad para así respetar los derechos fundamentales de las personas. Y de tal forma que este Estado, cuando ejerce el poder de esta forma, con apego irrestricto a su legalidad, debe permitir que los gobernados, debe permitir y habilitar los mecanismos necesarios y suficientes para que los gobernados puedan efectuar los reclamos correspondientes cuando sus derechos han sido vulnerados. Es decir, un Estado de Derecho no solo debe cumplir sus propias normas, sino en caso de infracción de estas normas y de vulneración de los derechos de las personas, debe permitir y habilitar los mecanismos para que las personas soliciten el amparo jurisdiccional a los tribunales o a otros organismos que se definan en cada caso particular, de modo de hacer efectivo los derechos de las personas. Porque si no, como el Estado es tan poderoso, si el Estado pudiera hacer cualquier cosa y yo no pudiera tener derecho a pataleo, entonces un Estado de esa naturaleza anula absolutamente a la persona y por lo tanto estaríamos hablando de otro tipo de Estado, un Estado autoritario o un Estado totalitario, pero nunca democrático. Y el Estado de Derecho, como dije, debe reunir algunos requisitos. Debe ajustarse a su propia legalidad. Debe cumplir las reglas que él mismo se fijó. Debe estar gobernado por el principio de supremacía constitucional. Y por eso es tan importante la Constitución. Debe estar absolutamente rigiendo este principio que dice que la Constitución es la norma superior, que nada puede vulnerar la Constitución. Por lo tanto, las leyes, los decretos, las sentencias, las actuaciones de los organismos públicos y privados deben sujetarse, deben armonizar con los principios y preceptos constitucionales. En un Estado de Derecho también debe haber división de poderes. Y esto es tremendamente importante, en lo que yo les hablaba de la armonía que debe, de los equilibrios más que armonía, de los equilibrios que deben, de los pesos y contrapesos que deben haber en un Estado. Hoy en día, por ejemplo, en Chile, en la Constitución actual, en el Estado actual, tenemos un serio desequilibrio y por eso que el título de esta conferencia habla de el presidencialismo monárquico. Tenemos un serio desequilibrio porque resulta que la presidencia de la República en Chile es prácticamente un rey electo y un rey por un tiempo determinado, que elegimos por un tiempo determinado. Porque tiene tal cantidad de poderes que perfectamente es asimilable a un monarca. ¿Ya? Tiene no solamente la conducción. En Chile, el presidente es el jefe de Estado. Y también es el jefe de gobierno y es el jefe de la administración. Es decir, dirige todo el aparato público. Pero no solo eso, sino que el presidente de la República es el principal legislador. En Chile tenemos todavía la ilusión, y esto es así, vivimos en la ilusión de que el poder legislativo es el Congreso Nacional. Y no es así. El Congreso Nacional es una parte del poder legislativo y no es la parte más importante. Hoy en día, quien tiene las mayores facultades en nuestro país es el presidente de la República, que tiene iniciativa de ley en la mayoría de las materias más importantes, tiene iniciativa exclusiva de ley.
Es decir, si un parlamentario o un grupo de parlamentarios quisiera enviar un proyecto de ley para su tramitación o iniciar la tramitación de un proyecto de ley, no puede hacerlo porque es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces tiene que ir a golpear la puerta del presidente para tratar de convencerlo de que éste envíe este proyecto de ley a su tramitación. El presidente de la República, además, no solamente tiene iniciativa exclusiva, sino que tiene iniciativa en cualquier materia que quisiera iniciar una tramitación de un proyecto de ley. Además, el presidente controla la agenda del Congreso. El presidente es el que determina qué ley sale y qué ley no sale a la luz. Porque la cantidad de trabajo y de proyectos de ley que se tramitan simultáneamente en el Congreso es tan grande que el Congreso no tiene la capacidad de verlo todo, y es el presidente quien establece la suma urgencia, la simple urgencia o ninguna urgencia, etc. Entonces, pues, si un proyecto de ley no tiene ninguna urgencia, es un proyecto de ley que va a morir en el Congreso por inanición, porque van a pasar los años y el Congreso no lo va a ver. Y ese es el poder legislativo que tiene el presidente de la República. Si una ley no le gusta, la puede vetar, etc. O sea, y entonces, como ustedes pueden ver, existe un grave desequilibrio en el Estado de Chile, dotando a un presidente de la República de tales poderes que son incontrarrestables, y además que son incontrarrestables por el Congreso. El Congreso es la expresión más, dentro de lo que uno pudiera decir, más genuina, no sé si es la palabra adecuada, pero más representativa de la soberanía de la voluntad popular, porque representa a muchos sectores, distinto que el presidente, que es elegido por la convergencia de voluntades, todas en una sola persona. El Congreso no, el Congreso están representados múltiples sectores de la población territorial y de pensamiento. Pero esta, que es la expresión máxima de la representación popular, no tiene ninguna injerencia al momento de la elaboración de las políticas públicas. Lo único que puede hacer es llamar a un ministro de Estado, a hacerle algún reclamo, llevarlo al Congreso, hacerle preguntas y nada más. Es decir, el presidente de la República es puede prescindir absolutamente del Congreso al momento de tomar todo tipo de decisiones. Y ese modelo para Chile yo creo que debe cambiarse. Y desde lo que yo creo, se debe cambiar por un régimen semiparlamentario. Un régimen donde el presidente sea electo como es electo ahora, por la mayoría, por el voto directo. Quizás, no sé si sea bueno que lo elija el Congreso como en un régimen parlamentario, yo creo que no, sino por el voto de la población directo, pero que el Congreso tenga facultades para controlar la gestión del presidente de la República en casos determinados. Y por quórum y por mayorías determinadas. No puede ser que el presidente no tenga ninguna, no se le pueda inhabilitar determinada política de ninguna manera. Porque la única opción hoy en día en Chile es llevar al presidente de la República a hacerle un juicio político cuando ha cometido un acto ya delictual. O sea, la única forma es acusarlo de que cometió un delito. Eso no puede ser, porque el presidente puede estar llevando a cabo una política pública absolutamente contraria al bien común, y el Congreso y la población en general no tienen ninguna posibilidad de cambiar aquel devenir, de cambiar aquella política pública que la mayoría del país está considerando errada. De tal manera que me parece que aquello ha de ser modificado a través del establecimiento de un régimen
semiparlamentario, donde hay un presidente electo por todos, pero dotando al Congreso y a otras instituciones públicas que habrá que ver, de sendos poderes que permitan controlar e incidir en la gestión de la presidencia de la República. Con esto creo que voy terminando. Seguramente se me quedan muchas cosas afuera. Estoy mirando aquí una lista de cosas que iba a tratar. Yo creo que no alcancé a tratar la mitad, a iniciar una conversación con ustedes. Así yo les pido que si tienen alguna pregunta que hacer, ahí en su pantalla pueden presionar los controles. Hay una manito, a ustedes les permite, si lo pinchan, levantan la mano, y ahí los que están detrás de las cámaras les van a dar la palabra para que ustedes puedan formular sus preguntas, observaciones, o pueden escribirlas también, porque en esta aplicación hay un chat. Y en el chat pueden escribir las preguntas y que van a ser amables y me van a leer las preguntas. Así que dejo abierto el escenario para que ustedes también participen, y tenemos una hora completa para hacerlo. No sé si hay, Felipe o Pía, no sé si hay personas que están levantando la mano. Ahí vi, en la cámara vi a alguien levantar la mano. Sí, A. Vergara se llama. Y Pamela Zambrano también. Hola, buenas tardes. Me gustaría consultar si Chile podría ser, por ejemplo, el Reino de Chile o un gobierno federal, con la intención de que se cambiara por completo la Constitución. Creo que, a mí mi modo de verlo es como hacer un cambio, modificar por completo la forma de cómo funciona ahora. Yo sé que para que fuese, por ejemplo, un reino de Chile, tendríamos que tener a alguien que nos representara realmente y elegirlo igual, porque en general creo que todos los reinos nunca han sido elegidos. Sí. A ver si logro interpretar tu inquietud. En primer lugar, sí, si se aprueba la opción de cambiar la Constitución, el cambio constitucional va a ser escribiendo completamente la nueva Constitución. O sea, no tenemos que basarnos en la actual para escribir la que viene, sino los constituyentes, inspirados también, ojalá, por el pueblo que están representando, van a tener absoluta libertad para reescribir completamente la Constitución. Desde ese punto de vista, sí tendrían teóricamente la posibilidad de establecer en Chile un reino, una monarquía. Ahora, yo lo que entiendo de tu pregunta es que lo que tú señalas es la posibilidad de establecer un jefe de Estado. Un jefe de Estado, porque, por ejemplo, en España hay una monarquía constitucional, ¿cierto? Y es un gobierno, y es un Estado democrático, ¿ya? Pero el rey ejerce una función de unificación de todo el Estado. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en otros países como en Inglaterra, en Bélgica. Sin embargo, yo lo veo difícil que
que se establezca un reino en Chile por toda la tradición republicana, que nos saca de ese camino. Lo veo muy difícil. Sin embargo, es posible mirar otras experiencias, como el caso de Italia o Alemania, donde ellos sí tienen jefe de Estado. Y los jefes de Estado son electos y tienen determinados poderes, que no son muchos, pero sí representan internacionalmente al Estado, sí tienen un gran poder simbólico dentro del Estado, un peso específico que en los momentos de crisis sobre todo hacen sentir. Yo creo que la posibilidad de tener, porque en Chile hoy día el presidente de la República es el jefe de Estado y también es el jefe de gobierno y jefe de la administración. Entonces, es perfectamente posible, si los diputados constituyentes así lo estiman, que pudiera crearse Estado dentro de algo totalmente distinto, como que sería algo mucho más cercano a un régimen de gobierno parlamentario. Eso. Ojalá haya respondido a tu inquietud. Ya, qué bueno. ¿Alguien más? Ahí Pamela había levantado la mano delante. Pamela Zambrano y Carlos Ibaceta. También. Aló. Aló. A ver. Ahí estoy. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ¿Sí? Pamela. Pamela. Ya. Yo, mira, últimamente por todo lo que está pasando se escucha mucho, sobre todo en el periodo de crisis social que tuvimos, muchos hablaban del Estado de Derecho y usted también lo acaba de mencionar en varias ocasiones. A mí la verdad me gustaría tener una definición tal vez clara y acotada para nosotros que a lo mejor no nos manejamos mucho en lo que significa realmente el Estado de Derecho. Por favor. Ya. Aquí hay una confusión cuando se habla de Estado de Derecho, y muchas veces la autoridad política y la autoridad, los que ejercen la vigilancia del Estado, policía, fiscalía, muchas veces confunden el Estado de Derecho con el cumplimiento de la legalidad, ¿ya? El tiene que ver con que la población cumpla la ley, ¿ya? Si la población o un individuo que es parte de la población infringe la ley, se generarán determinadas responsabilidades de tipo penal, civil, administrativo, la que fuere. Pero eso, o sea, yo he escuchado, por ejemplo, a parlamentarios decir que está gravemente alterado el Estado de Derecho porque hay manifestaciones públicas, hay desorden, hay saqueo. O sea, ahí hay un quiebre, ¿cierto? Hay una alteración pública del orden público, hay una transgresión a la ley, pero no hay una alteración del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho, como yo lo dije antes, es aquella situación de aquel Estado que cumple su propia legalidad, que no la viola, ¿ya? Por ejemplo, cuando la policía, en las manifestaciones que hubo en el estallido social, ¿cierto?, causó daño ocular en como más de 400 personas, en mi opinión, infringió gravemente el Estado de Derecho, porque la policía, al reprimir, no cumplió su propia legalidad. Causó daño indebido, ¿ya?
ahí hay un grave afectación del Estado de Derecho porque no cumple su legalidad. También el Estado de Derecho significa no solo que el Estado cumple su propia legalidad, las propias normas que le restringen, sino que el Estado, como dije, posibilita que las personas soliciten al mismo Estado el amparo. Cuando sus derechos están siendo vulnerados, las personas tienen la posibilidad de pedirle al mismo Estado que les proporcione amparo. Y esto lo vimos también con ocasión del mismo ejemplo que doy, a propósito de todas las personas que recibían estas lesiones oculares, se interpusieron muchos recursos de protección y de amparo, de protección en general, en contra del actuar de Carabineros y del gobierno interior del Estado. Y algunas cortes, como parte del Estado, adoptaron medidas en salvaguarda de los derechos de los que estaban reclamando. Y prohibieron el uso, en algún sentido, de los balines, de las bombas lacrimógenas, ¿se fijan? Entonces, ahí vemos operando al Estado de Derecho. El Estado que no cumple sus propias normas, que las infringe, pero proporciona los mecanismos para que las personas soliciten el amparo de su propio derecho. Eso ocurrió. Ahora, ¿cuánto de ello ocurre? ¿Cuán perfecto es el Estado de Derecho? Yo diría que en Chile nos falta mucho como para poder decir que tenemos un Estado de derecho perfectamente engrasado, que funcione en todo su engranaje, por cuanto el mismo acceso a solicitar el amparo jurisdiccional ya es complicado. Hay que contratar abogados, hay que hacer una serie de pasos. Hay otros mecanismos, ¿cierto?, que es necesario afinar para que el Estado de Derecho realmente funcione. La construcción teórica del Estado de Derecho está efectuada en favor de la población, porque es la población la que puede sufrir las consecuencias del ejercicio de un poder omnímodo. El Estado tiene un poder omnímodo, o casi omnímodo, tiene suprapoderes. Frente a ese poder que sabemos que el Estado muchas veces lo ha usado mal, es que se alza el Estado de Derecho, obligando al Estado a respetar sus propias normas y creando los mecanismos para que las personas puedan reclamar. ¿Te aclara algo, Pamela? Sí, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, bueno, en alusión al sistema de la democracia, en la antigüedad Aristóteles era bastante crítico de la democracia, incluso él se inclinaba más por la monarquía, porque para él no había mejor cosa que le pudiese ocurrir a una civilización que llegara a un individuo sabio. Y ahí uno inmediatamente se le viene a la cabeza lo que pasó en la antigua Roma, ¿cierto? Cuando llegó este emperador Claudio, muy sabio, historiador, y salvó a Roma en aquel entonces. Pero sí, la democracia tiene muchas deficiencias. De repente llegan personas las cuales no debieran llegar al poder, y es por eso que se habla de la democracia participativa, esta democracia perfeccionada. Pero mi pregunta va por el lado de qué tan es posible en Chile, apelando a esa reforma de la democracia, a esta democracia participativa, qué tan es posible en Chile que se instaure un sistema semipresidencialista donde exista la figura del presidente que actúe como jefe de Estado y exista la figura del primer ministro que sea como la sombra del presidente y de alguna forma lo morigere, lo controle, así como en muchos países europeos. ¿Es viable eso acá en Chile? Y eso, si es viable, debería ir acompañado también de un cambio, digamos, de orden territorial, que exista una macrozona, una microzona, una macrozona identificada
por regiones y una microzona simplemente por población? Ya, hay varias cosas, hay varios Sí, elementos que has traído acá, ¿cierto? Eh, bueno, efectivamente, la democracia representativa tiene el gran defecto de que no posibilita que durante el ejercicio de la autoridad haya algún tipo de control efectivo y de incidencia en la dirección de la gestión pública que hace el representante. Y por eso yo creo que es necesario reformar el tipo de democracia que tenemos e instalar una democracia participativa, creando institucionalmente aquellos mecanismos que permitan la incidencia de la población en la gestión pública y el control de la población en el ejercicio del poder de las autoridades. Ahora, tú me hablas de viabilidad. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Porque no me Felipe, aparece sí, me en parece un tu... nombre equivocado y de mi madre. Felipe Riquelme. Sí, Felipe. Tú me preguntas por la viabilidad. Fíjate que muchas veces los sectores conservadores de la sociedad apelan a una cultura determinada, a una tradición determinada, para decir, bueno, Chile tiene una tradición presidencialista, por ejemplo. ¿Eh? Y claro, en Chile toda la vida pasamos del rey a tener un rey electo, a un presidente, ¿cierto? Pasamos, toda la vida hemos vivido así. Pero toda la vida, y yo me eduqué, por ejemplo, en un ambiente en que mis padres fumaban dentro de la casa, eh, llegaba una visita, no le pedía permiso a nadie y encendía su cigarro y después pedía cenicero para echar las cenizas. Y bastó una simple ley para que se produjera un cambio cultural tremendo. Y hoy día a muy poca gente, si es que a alguna se le ocurre fumar dentro de la casa. Claro. Y los que estaban en contra de esa ley decían, no, pero esto atenta contra mi libertad y contra la forma en que los chilenos conviven. Basta una ley. La ley también tiene una función educativa, formativa. La ley también es la expresión de aquello que queremos ser, de aquello que queremos ser desde el bien entendido de que queremos algo mejor. Y lo que tenemos hoy día no es bueno. No es bueno desde el punto de vista del tipo de democracia que tenemos, no es bueno desde el punto de vista del excesivo presidencialismo, el excesivo poder de la presidencia de la República, no es bueno desde el centralismo territorial que tenemos, y entonces tenemos la necesidad y ahora la posibilidad, menos mal, la posibilidad de pensar un Chile distinto y de crear una norma jerárquicamente superior, como es una constitución, que establezca una cosa distinta. Yo creo que aquí hay que ser suficientemente flexible como para pensar que si algo llega a ser ley o llega a ser parte de la Constitución es porque ha madurado suficientemente en la población como para que sea así. ¿Eh? Eso. No sé si responde en algo a tu consulta. Sí, sí. Gracias. Ya. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Habla Sebastián por acá, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ya. Mire, usted evoca un régimen semiparlamentario para un mejor gobierno. Mi pregunta es, ¿será necesario para lograr un quórum inmediato con el Ejecutivo reducir el número de parlamentarios y cómo incidiría esto en un gobierno federal? Ya.
¿Me podría aclarar un poquito la relación que ves tú entre el número de parlamentarios y la posibilidad de crear Quórum. un gobierno federal? Ahí no entendí mucho. Sí, lo que pasa es que me imagino a un gobierno federal, pero no puedo concebir la forma de participación que tendría el Congreso en este caso. Ah, ya. Ahora creo que entiendo. Es algo bien complejo. Voy a partir diciendo que no hay dinero mejor invertido, desde mi punto de vista, que el dinero que se invierte en mejorar la democracia. Los órganos representativos son órganos eminentemente democráticos. Y allí hay que invertir, no cabe otra que hay que invertir. Eso como primera cuestión, porque muchas veces muchos levantan mucha consigna fácil, demagógica, señalando que se gasta demasiado dinero en tal o cual cosa. El mismo presidente el otro día salió diciendo que mire, el arriendo mensual de esto cuesta lo mismo que un parlamentario, como socavando de alguna manera o quitándole valor a este aspecto tan importante de la democracia como es el tener representantes. Yo creo que es súper importante. Ahora, evidentemente, un cambio como el que se propone, o como el que yo estoy proponiendo más bien y algunos otros, implica costos. Porque un gobierno federal, voy a explicarlo, implica que el Estado tiene un gobierno federal, un presidente federal, que gobierna sobre todo el territorio y sobre toda la población de Chile. Tiene un Congreso federal que dicta leyes sobre todo el territorio, leyes federales. Un poder judicial también, que tiene esa competencia sobre todo el territorio y sobre toda la población. Sin embargo, un gobierno federal también tiene un ejecutivo, un presidente local, un presidente estadual, no estatal, sino un presidente estadual, que puede, en Estados Unidos, por ejemplo, se llama el gobernador. El gobernador en Estados Unidos es el presidente estadual, es el jefe de gobierno del estado pequeño, del estado miembro. También tiene un congreso estadual, electo también por voto popular. Tiene un poder judicial estadual, tiene leyes propias. Evidentemente esto implica una cantidad de recursos que habrá que hacer el cálculo, ¿cierto? Y ver dentro de las posibilidades qué es posible para Chile. Pero no olvidemos que hay otros países tan cercanos como en la misma Argentina, que también durante muchos años han tenido un gobierno federal. Así que no es que sea imposible, es perfectamente posible. Y lo otro que es importante traer a colación en este minuto, porque estamos hablando de visualizar un gobierno federal, y con los costos que ello implica, bueno, yo creo que como dio cuenta el Parlamento ahora cuando votó, ¿cierto?, la rebaja de los sueldos a la mitad, entiendo yo, tenemos un Parlamento que es excesivamente caro. Hay que rebajar los gastos y ellos van a poder vivir bastante bien también si ganan la mitad de lo que ganaban, ¿cierto?, de lo que percibían. Hay que acotar los gastos de la asesoría,
también hay que reglamentar más, hay que aplicarse de modo a hacer posible esto, pero no porque sea difícil o porque sea complejo o sea un poquito o algo más caro, vamos a dejar de dotarnos de un modelo que evidentemente tiene ventajas o presenta ventajas por sobre lo que tenemos hoy día. Y tiene ventajas nada más, porque nada asegura el resultado. El que podemos lograr un gobierno federal, y si no lo hacemos bien, van a aparecer otro tipo de vicios distintos de los que hay hoy día que al final pueden anular los resultados. Nada asegura el resultado, pero tenemos la posibilidad y la voluntad de explorar, de ir no distintivamente un mal resultado, donde las poblaciones, donde los territorios locales son olvidados, donde las sensibilidades locales no son tomadas en cuenta, donde la posibilidad de incidir de un ciudadano es mínima en un estado tan grande como este. En cambio, si tenemos al gobierno estadual, este gobierno habiendo un Estado federal, ¿cierto? Las posibilidades de incidencia de cada uno de nosotros se multiplican exponencialmente. Y es mucho más posible pensar una democracia participativa en un Estado federal que una democracia participativa en un Estado unitario. Mucho, mucho más posible. No sé si en algo... Sebastián, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Bueno, Muchas gracias. perfecto. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una consulta con respecto a que obviamente no me cabe duda que este Estado presidencialista que tenemos hoy día en Chile definitivamente no ha demostrado no dar el ancho para todos los que habitamos en este país. Ha servido profundamente por un grupo en específico y no lo van a cambiar, sea del lado que sea, ¿no? Por donde se asuma la autoridad, se va a querer mantener este sistema y esta fórmula eh, para no cambiar el beneficio de unos pocos. eh, eh, y, eh, y obviamente este sistema presidencialista no es lo más adecuado y hoy día lo podemos estar viendo, justamente producto de esta pandemia, en las condiciones que estamos. Pero asumiendo que sería interesante tener un Estado federal en Chile, me llamó la atención el concepto de monarquía en Chile, ¿por qué no? También tener un sistema semipresidencial o parlamentario con un estamento unicameral. Precisar dos líneas. Uno, de que eh, esto no pasa por las altas expectativas de una posible constitución que no va a salir como uno espera, tal y cual como está presentada. La elección de constituyentes finalmente nos va a obligar a una negociación, una búsqueda de equilibrio, pero que finalmente golpea contra algo que definitivamente nos amarra también políticamente, que es el sistema económico de este país. Hemos dicho y sabemos que constitucionalmente no vamos a cambiar las AFP, no vamos a cambiar las ISAPRE, no vamos a cambiar el sistema bancario, nada de eso se va a cambiar con la nueva constitución. Va a permitir abrir espacios y puertas para hacerlo, sí, pero el solo hecho de cambiar la constitución no nos modifica inmediatamente el sistema previsional, el sistema educacional, el sistema de salud. Tienen que haber años y pasos todavía por hacer. Pero no es esta excesiva, no puede provocar un golpe contra una muralla, esta excesiva opinión, por ejemplo, poniendo el caso específico que usted ha planteado de un régimen federal.
no podemos ser un país federado con 16 regiones, así como estamos. Si Ñuble fuera un estado, me voy, porque de verdad seríamos el estado más pequeño, el estado más rasca, el estado más pobre, seríamos un estadito dentro del estado, seríamos el Puerto Rico de Chile. ¿Ah? Y sería terrible. Sería urgente reordenar, generar macrozonas, macroestados. Hay espacio para eso, tenemos habitantes suficientes, tenemos riqueza suficiente para ello, y estas modificaciones, cuando solamente un alcance, me llegó un meme muy interesante, del cual me reí mucho, dice: señores políticos, rebájense su sueldo a la mitad. Bueno, comentarles que inmediatamente quien hace el meme tiene una supina ignorancia de que a los políticos no se les paga, los que se les paga son los parlamentarios, por lo tanto, a los parlamentarios se rajen el sueldo, no a los políticos, ¿ya? Y eso demuestra también otro tipo de cosas. Por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet hubo un proceso de discusión constitucional donde participaron 230.000 personas, un proceso activo, participativo, pero 230.000 personas es bastante menor con respecto a lo que está planteando, a lo que se está planteando con respecto al tema constitucional. Y hoy la crisis social, el movimiento social, el estallido social, como quieran llamarlo, fuera de movilizar el tema masa, que es muy importante, que es muy potente y que hay que ponerle ojo y hay que ponerle oído, el tema es cuánta gente se va a juntar para este proceso, por ejemplo, de participación de una nueva constitución. La elección de los constituyentes va a ser clave, pero los vamos a elegir con el mismo sistema parlamentario. Por lo tanto, es probable que elijamos 155 constituyentes. Y ya lo hablábamos en una de sus charlas. Ñuble, solo 5. ¿Cómo? Todavía no sabemos. Un proceso que se tiene, o sea, sabemos que se va a elegir como los diputados, pero ¿quiénes todavía no sabemos? Porque no sabemos si los independientes van a poder participar, ya sabemos que van a poder, va a haber 50-50 en materia de género, ese tipo de cosas, pero no son muy altas las expectativas. ¿No sería mejor un cambio gradual en este país? Bajar de un presidencialismo, así como está, a un semipresidencialismo, con una mayor participación parlamentaria. Voy al punto. Teniendo un régimen federal, acá se reclama que se gasta mucha plata en burocracia, pero vamos a tener lo que usted dijo: un parlamento federal, un gobierno federal a nivel nacional, pero después por estado, un gobierno estadual, un parlamento estadual. O sea, vamos a tener más burocracia si lo mira una persona ignorante en esta materia. Eso. Bueno, sin duda lo que usted dice es algo que va a estar en la discusión. O sea, cuán profundamente queremos avanzar. Y hay visiones que hablan, ¿cierto? Hay algunos que quisieran dejar todo tal cual está, que son los que hoy día están por el rechazo. Hay otros que seguramente cuando se esté trabajando en la redacción de la nueva Constitución van a estar por cambios pequeños o cambios graduales, y otros van a estar por cambiarlo absolutamente todo. Y allí, bueno, en la deliberación, fíjese usted, lo bonito de esto es que los constituyentes, claro, que tienen la dificultad de que van a ser elegidos aparentemente como van a ser elegidos, 5 por Ñuble, del mismo modo que los parlamentarios, escasa representación, entonces va a haber poca. Pero sí, estos 155 constituyentes van a estar deliberando. ¿Y sabe lo que pasa, don Carlos? Cuando se delibera, se crea conocimiento. Es decir, no es solo callar para que otro hable, sino es callar para escuchar y para que lo que el otro dice me impacte y logre mejorar la idea que yo tengo respecto de lo que fuere. Entonces vamos a tener por un año deliberando a 155 personas constituyentes. ¿Cuál es nuestro deber como ciudadanos? Exigir de aquellos que hemos elegidos,
como constituyentes, que nos sigan escuchando. Yo creo que ese es el deber de los ciudadanos para ese momento, cuando se esté redactando la nueva constitución. Exigir a estos constituyentes que dialoguen entre ellos, pero dialoguen también con la ciudadanía, de modo tal que no se desliguen de la expresión ciudadana y del querer popular o ciudadano, como queramos llamarle, sino que deliberen allá y deliberen acá, de forma tal que se produzca un proceso de creación de conocimiento tal que nos posibilite hacer, dentro de lo que va a ser una negociación, obviamente, porque esto va a ser negociado, obtener la mejor de las opciones posibles, ¿ya? Porque no hay ninguna otra posibilidad, porque lo otro sería que el sector que yo represento, si es que fuera alguno, impusiera todo. Y si un sector es capaz de imponerlo todo, entonces ya no estamos en un proceso ni democrático, ni deliberativo, estamos en un proceso de imposición. Y aquí no, todos tienen, la derecha, el centro, la izquierda, todos tienen derecho a participar en la creación de esta nueva constitución. Y esos son, entonces, todos frenen también o vayan a haber frenado sus quereres. ¿Ah? Tanto los que quieren conservar la Constitución del 80, como aquellos que quieren o queremos cambiarla en gran medida, digamos. O sea, porque al final a eso me refiero con que, de la realidad. a eso me refiero con que si no es muy alta la expectativa de modificar esto de pasar de un excesivo presidencialismo, por ejemplo, a un Estado federal. ¿No será adecuado pasar primero a un semipresidencialismo? No para ir probando, sino porque efectivamente nos va a pasar lo de siempre. Cuando alguien te dice, no, esto hay que darle un giro de 360 grados, hágalo. Haga un giro de 360 grados y llega al mismo punto. No lo sé. Yo, por lo menos, yo siento consciente de que no voy a obtenerlo todo. Yo me voy a jugar por el todo, con vehemencia. Sí, está bien. Sabiendo que no se va a lograr todo, porque desde esa postura tengo más posibilidades de obtener más que si asumo desde luego, desde ya, una postura ecléctica, una postura tibia en relación a lo que yo quiero, ¿no? Yo voy por todo. Otra cosa es si ocurre aquello o no. Sí. Pero yo, y desde ese punto de vista, yo lo expreso. Cuando yo digo, yo voy por todo, y por eso levanto aquí en este espacio público mi postura, que puede ser calificada de radical, sí, bueno, pero por lo menos dejo plantado el bichito, ¿cierto?, de que es posible de otra forma. Se puede de otra forma. Si no, muchas gracias. ¿Alguien más? Denle nomás, si queda tiempo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Profesor Carlos, muchas gracias. Usted aplica mucho lo que dice, en el sentido que usted le gusta escuchar, y eso se valora, porque a todo usted tiene una respuesta. Mi pregunta es la siguiente. Dentro de nuestro modelo actual, que nosotros, claro, provenimos de una dictadura, dentro de todo el proceso de la concertación, ¿cómo usted podría definir este tipo de Estado que tenemos nosotros, que ha sido, no cabe en ninguna de las definiciones que hemos escuchado, porque, si necesito, siempre ha habido un presidente, pero detrás hay un fantasma, que está el poder económico? Entonces, casi existe una analogía con los países europeos, donde existe la corona, ¿no es cierto?, como hablábamos delante, y el presidente termina siendo un primer ministro. Hoy en día
de alguna forma tenemos esa figura. Entonces, dentro de esa figura, ¿cómo podríamos definir nuestra forma de Estado cuando todos los presidentes que hemos tenido se han encontrado con esa problemática o con esa rendición de cuentas que primero está el poder político y después viene la nación? ¿Cómo usted definiría esta historia de Estado desde la dictadura hasta la fecha? Esa es mi pregunta, profesor. Interesante, interesante. A ver si interpreto lo que quiere decir Juan Carlos, ¿cierto? Sí. Si bien interpreto lo que tú me dices es que en Chile tenemos una democracia, pero que es una democracia donde existe algo que es visible, la institucionalidad política, y algo que es invisible, que es un poder detrás del poder, que maneja Exactamente. Sí, yo creo que eso es así. O sea, yo creo que Chile, desafortunadamente, y de alguna manera está secuestrado, ¿sí? El Estado por poderes fácticos que siempre son económicos. Durante la dictadura, los poderes, que fue una dictadura cívico-militar, o militar y cívica, los poderes económicos actuaron a través de los militares, ¿ya? Y desembosadamente. Pero sí, hay una élite económica que indudablemente tiene un peso específico inmenso dentro de las decisiones que se toman en el Estado. Claro. ¿Y cómo podríamos llamarle a eso? Una democracia adoptiva, una democracia imperfecta, también puede ser otra forma, ¿cierto? Porque yo sí creo, sinceramente, que Chile es una democracia. Pero que yo diga que es una democracia no me ciega a ver que es una democracia muy imperfecta, y quizás el mayor defecto que tiene nuestra democracia es la excesiva influencia invisible de estos poderes fácticos. O sea, en algún momento se filtró una entrevista o algunas expresiones vertidas por uno de los grandes ricos de este país, donde él decía que en Chile no ocurría nada sin que ellos o lo propiciaran o lo autorizaran. Uno de los grandes magnates de este país dijo aquello. Ustedes lo pueden buscar por ahí. Ahora, ¿cómo salir de esa situación? Nada más que profundizando la democracia. Y se profundiza la democracia dotando a las organizaciones de poder institucional, de modo que puedan controlar a sus representantes. Porque si ustedes se fijan, el modelo democrático construido es un modelo en que las elecciones, el popular ha devenido en elecciones del dinero. Y ganan las elecciones aquellas personas que disponen de más recursos económicos para hacer publicidad. Dado eso, entonces se nos viene encima todo el fenómeno del financiamiento de la política. ¿Quién financia la política sino el poder económico? ¿Y para qué financia la política el poder económico sino para seguir teniendo poder? Entonces, evidentemente hay una serie de elementos que hay que sanear. O sea, el tema del financiamiento de la política, el tema de rebajar los gastos de las campañas electorales
dejar que ya no haya tanta publicidad y haya más campaña electoral donde los candidatos hagan valer sus ideas en foros de esta naturaleza, en reuniones, en la radio, en la televisión, y gastar menos dinero. Es perfectamente posible. Ahora tenemos, afortunadamente, estas redes sociales, a partir de los cuales, a muy bajo costo, los candidatos pudieran hacerse propaganda, que no publicidad, que es muy distinto. La publicidad es vender un producto. En la propaganda nosotros estamos mostrando nuestras ideas, estamos tratando de convencer de un programa determinado. ¿Qué otras cosas habría que modificar? Para dejar de que el Estado esté secuestrado por los poderes económicos. Reducir la reelección de los parlamentarios. Evidentemente, si los parlamentarios tienen una mayor circulación, tienen menos posibilidades de ser contaminados por el poder económico. Se le dificulta la posibilidad al poder económico de poder cooptar, ¿cierto? O influir indebidamente a un número de parlamentarios significativos como para poder seguir manejando los hilos de este país, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dar la lucha institucional, y todo esto se puede hacer por definiciones constitucionales, y no solo legales, por la Constitución que nos vemos. Dar la pelea, por ejemplo, derechamente contra los monopolios. En Chile tenemos un Estado absolutamente permisivo con los monopolios, que la creación y la aceptación en Chile del gran capital, un capital de tal envergadura que es imposible resistirlo prácticamente, ¿ya? Entonces, no a los monopolios, ¿cierto? No a la reelección indefinida de los parlamentarios y de toda autoridad política, ¿cierto? Que se reduzca para combatir este gran defecto de nuestra democracia, que es estar un poco cautiva, no un poco, sino bastante cautiva del poder económico. Eso. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí estoy. Estaba pensando que la división de los poderes son poder ejecutivo, actualmente, ejecutivo, legislativo, judicial. Quizá ahí es donde nosotros debiésemos incorporar un nuevo poder. Por ejemplo, el poder territorial. Que se me acaba de ocurrir en realidad. El poder territorial implicaría quizá tomar esos monopolios, porque son monopolios de territorio en realidad, por ejemplo, del mar, ¿cierto? De minería, ¿cuál es otro? Del comercio, de grandes... hay muchos monopolios, telecomunicaciones, están en muy pocas empresas, Entel y otras par más, de las farmacias, de la prensa, hay muchos monopolios. O que no son estrictamente monopolios, sino que son grandes concentraciones de la oferta o también de la demanda. Pero yo por ahora me he dado cuenta que en realidad la tecnología, ahora el hecho de que ahora tengamos computador, internet, celular, todo, casi todos, la mayoría, digamos, ya la publicidad, no era publicidad, era otra palabra, la propaganda ya no va a depender tanto de lo que dice de la propaganda, o sea, de la televisión, por ejemplo, sino que va a ser mucho más asequible, porque va a depender de la mayoría en realidad.
Entonces, eso, podría incorporarse, por ejemplo, eso, el poder territorial en relación a la pelea con los monopolios. ¿Qué le parece? O sea, por ejemplo, claro, quizás la modificación ahí sea la prohibición de los monopolios, de una concentración de la demanda o la oferta en un porcentaje determinado. La prohibición de que un mismo oferente tenga representación en todo el país, por ejemplo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, las cadenas de farmacias, que son como 4 o 5, no más que eso, tienen están en todo el país y copan los mercados de todo el país. Entonces, puede establecer que no es posible, sino que podrá a lo más existir una farmacia en 2 regiones del país, es que existen las regiones, de modo que posibiliten que otros sujetos económicos también adquieran mayor relevancia en el resto de las regiones. O sea, hay muchas posibilidades, claro, por ejemplo, el litio. El mismo litio también podría ser visto a través del poder territorial. O sea, el litio debiera ser, no entregarse en concesión a empresas, y menos a empresas extranjeras, así como en su oportunidad el cobre se explotó por el Estado chileno. Hoy día el Codelco no es mayoritario dentro de la explotación del cobre chileno, porque se ha vuelto a privatizar la explotación del cobre desde la dictadura en adelante, y hoy día la mayor cantidad de explotación del cobre está en manos de privados. Entonces, todo eso se puede revertir de modo de poder efectivamente dotar al Estado de una fortaleza económica importante y poder obtener las ganancias verdaderas que de esa actividad productiva o esa actividad extractiva tienen la posibilidad de generar. Porque del cobre, Chile, ¿qué obtiene? Unos impuestos miserables y algo de ingreso a través de la mano de obra. Pero toda la gran ganancia se va del país. Entonces, mucho menos cuando lo venden a $1.50. Claro, y mucho menos cuando en vez de productos manufacturados vendemos tierra, porque hoy día ya ni siquiera se está vendiendo cobre, sino se están cargando los barcos llenos de tierra para que en otros lugares beneficien el mineral. Entonces, así están las cosas, y claro, y eso con la actividad, con todo tipo de actividad, indudablemente. Y eso tiene que ver con la Constitución, porque la Constitución permite que la situación sea como la que hay hoy en día, en donde regalemos nuestros minerales, nuestros metales, los regalamos, y cobremos a cambio un mísero impuesto, que el Estado se haga cargo, porque la Constitución dice que el Estado es dueño de todos estos yacimientos minerales, pero los entrega en concesión. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué le entrega el oro, el cobre, el hierro gratis a las personas con la única obligación, solo explota todo lo que quieras y a mí dame un impuesto? ¿Por qué no lo hace el Estado? El Estado como Estado o a través de concesiones administrativas, que también es perfectamente posible. Administrativas, no concesiones en donde se le entrega el dominio de la pertenencia minera a un privado, nacional o extranjero. Y respecto de lo que tú dices, sí, es perfectamente posible hoy en día hacer que las campañas de propaganda electoral sean inmensamente más baratas. Bastaría, por ejemplo,
para ahorrarle grandes recursos a los candidatos y al Estado con prohibir el uso de palomas en las calles. Las palomas son un gastadero de plata, digamos, inmenso, que no le hace bien a nadie, sino a los dueños de las imprentas, a los que elaboran estos artefactos que son caros, que hay que gastar mucho dinero para mandarlos a hacer, instalarlos, recogerlos, cuidarlos, etc. Y no cumplen ningún fin, ¿cierto?, al momento de hacer que la población tome una opción política determinada, una opción política informada. Las palomas no cumplen ningún fin. Si se prohíbe el uso de palomas, así como en su oportunidad se prohibió el uso de las murallas para pintarlas, o hacer pegatinas, entonces vamos a tener a los políticos forzados a hacer foros, a hacer debates, a ir a la televisión, ir a la radio, a hacer propaganda política de verdad, conversando y dialogando con la gente, que es lo que deben hacer. Gracias. Gracias. Vamos, creo que son las 19:54, marca mi computadora, así que creo que alcanzamos a una intervención más. ¿Alguien más? Que levante la mano. Que hable ahora o calle para siempre. Yo. No, corto, es que me quedó dando vuelta algo que cuando daba la explicación respecto de una sugerencia tal vez de cómo podría ser el tema de la Asamblea Constituyente. Usted algo mencionó, decía que deliberen allá y acá, o sea, viendo que de pronto nosotros, por ejemplo, como Ñuble vamos a tener solamente 5 representantes, y así todas las regiones de acuerdo a la cantidad de parlamentarios que hoy día tienen. ¿Cómo sugiere usted que sea, que pudiese ser? Porque la verdad que yo me metí en este taller para informarme, justamente. No estoy metida en ningún partido político, pero la verdad que a mí me interesa estar informada de esto, ¿ya? Y justamente a veces uno dice, pero ¿y a dar resultados cuando vamos a tener apenas 5 representantes? ¿Cómo 5 personas nos van a poder representar a todos nosotros? Y usted sugería algo, oye, sería súper bueno no dejar solamente a los 5 representantes, sino que haya una deliberación mientras ellos deliberan allá, que acá también haya grupos, ¿cierto? A lo mejor de ciudadanos que nos podamos reunir. ¿Cómo podría ser eso? ¿Eso sería factible de alguna manera? ¿Cómo lo visualiza usted? Yo lo visualizo de partida como una exigencia ciudadana. O sea, porque si la ciudadanía elige a nuestros constituyentes y los deja tranquilitos, la inercia los va a llevar a focalizar su trabajo, que va a ser un trabajo intenso, allí en la capital, y hacer todo su trabajo allá. Pero si no los dejamos tranquilos y exigimos, sea a través de una ley o sea a través de la exigencia ciudadana y popular, que ellos vayan a las bases, vayan a las regiones, vayan a los distritos a conversar, establecer reuniones periódicas, que vayan a los cabildos a escuchar. Eso es posible de articular, ¿ya? Eso es posible establecer dentro del calendario semanal o mensual de estos constituyentes ciertos días específicos para que hagan trabajo distrital, pero no a su antojo, sino debidamente y previamente establecido, de modo que todos nosotros sepamos que tal persona, tal día, tales días del mes, va a estar asistiendo a este y este otro cabildo ciudadano, ¿cierto? En donde nosotros podemos llevar nuestras opiniones libremente o aquellas opiniones que hayamos podido construir colectivamente con anterioridad. Entonces, que se establezca un diálogo que tenga por objeto enriquecer la mirada de ese constituyente,
de modo que no vaya solo por las suyas, sino también que vaya, ¿cierto?, impregnado de todo aquello que recoge en su respectivo distrito. Ahora, esto debiera siempre existir, pero yo entiendo que seguramente no alcanza y va a ser insuficiente siempre, pero en la medida en que más seamos capaces de exigir esto, más lo vamos a lograr. Si nos quedamos calladitos, obviamente que ellos van a hacer la Constitución allí encerraditos cómodamente en Santiago y nada más. Y se van a olvidar de nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer la exigencia. Primero, en lo posible, al Congreso para que legisle. Segundo, si eso no es posible, que el Congreso legisle estableciendo esto, se puede hacer presión ciudadana también, porque va a haber un primer momento de la instalación del Congreso Constituyente en que el constituyente se va a dar su propio reglamento de funcionamiento. Reglamento de funcionamiento que va a ser esencial, que va a ser obligatorio para todos. Y entonces ese es el momento en que tenemos la posibilidad de incidir para que ellos efectivamente creen esta instancia de democracia participativa, en donde no se crean los dueños de la soberanía que les fue otorgada, sino que dialoguen con aquellos que les han elegido. Con una posibilidad, sabiendo que este diálogo ofrece una posibilidad de hacer crecer y mejorar, enriquecer su mirada, más que de ponerle problemas. Bueno, seguramente alguien se va a ir de madre, digamos, en su oportunidad, pero no importa. Lo importante es que la mirada de cualquiera se enriquece cuando oye más puntos de vista, cuando es capaz de dialogar. Ya, muchas gracias. Participación entonces. Y mucha iniciativa nuestra. Sí. Eso. Bueno, son las 20 horas. Yo les doy las gracias a todas y a todos por su escucha, primero su paciencia. Les debo contar que para mí es más difícil hablar acá que hablar en un auditorio. O sea, en un auditorio como que estoy mucho más inspirado y seguramente los que me han visto me paseo y ahí miro. Acá es más difícil hablar a una cámara. Así que es un experimento para mí también. Espero perdonen los errores y eso. Y les invito para el próximo miércoles a seguir participando y a invitar a más personas que participen en esta instancia, sabiendo que no solo es escuchar, sino también es participar, enriquecer la mirada propia. Así que, muchas gracias.